cosas se me piden a mí. Hoy te quiero decir que esa fuerza no vendrá de ti, bajará del cielo un poder supremo que te hará decir: no tengo miedo, seguir. Jesús ha prometido conmigo y las cosas que antes no podía yo vencer, las enfrento y las venzo porque estoy en Él. No tengo miedo, seguir. Jesús ha prometido conmigo y las cosas que antes no podía yo vencer, las enfrento y las venzo porque estoy en Él. Con Él todo venceré. Con Él todo venceré. Jesús marcó el camino, cumplió todas las cosas y triunfante ser. Hoy quiere darte a ti esa misma virtud. Recíbela por fe, tu vida cambiará, la fuerza te dará y también podrás decir: no tengo miedo, seguir. Jesús ha prometido conmigo y las cosas que antes no podía yo vencer, las enfrento y las venzo porque estoy en Él. No tengo miedo, seguir. Jesús ha prometido conmigo y las cosas que antes no podía yo vencer, las enfrento y las venzo porque estoy en Él. Bienvenidos, bienvenidas a su encuentro con Dios, con su amor, con su palabra, en este espacio de la Iglesia Cristiana Discipular en el hogar. Disponga su corazón para atesorar la ministración de hoy, creyendo que el Espíritu Santo le da poder para aplicarla en su vida diaria. Dios les bendiga, amados y amadas de Dios. Les saluda el hermano Giancarlos Manueles Guerrero y continuaremos conociendo el carácter de Dios a través de su escritura.
el tema de esta enseñanza: Dios es espíritu. Dios es espíritu. Los seres humanos a menudo se han preguntado: ¿de qué está hecho Dios? ¿Está hecho de carne y sangre como nosotros? ¿Acaso es Dios pura energía? ¿Cuál es entonces el material que forma su ser? Si analizamos esta pregunta a la luz de la verdad que se encuentra en las Escrituras acerca del carácter de Dios, estas preguntas están muy mal hechas a la luz de este atributo glorioso de Dios, que Él es espíritu. Y de hecho, la espiritualidad de Dios es una existencia diferente a todo lo hecho en la creación, y quiere decir que Dios existe como un ser que no posee materia alguna, no tiene ni partes ni dimensiones, y nuestros sentidos físicos o corporales no lo pueden percibir. Dos de las mayores implicaciones de esta verdad son: Dios no está confinado a ninguna de las restricciones físicas que son tan comunes para la humanidad. Y número 2, Dios no es visible, por lo tanto, nunca debería ser degradado con imágenes hechas por los hombres. Ahora bien, nos hacemos una pregunta: ¿cómo describe la Escritura a Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24? El versículo dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La descripción del carácter de Dios en este versículo es que Dios es espíritu. Y la otra verdad que nos comunica el versículo es en referencia a la adoración, que debe de ser en espíritu, adoración a Dios en espíritu. Y esto tiene dos posibles significados. Número 1, que debemos adorar a Dios con todo nuestro ser, sincera y profundamente. Y número 2, debemos adorar a Dios en el poder y bajo la dirección del Espíritu Santo. Asimismo, la adoración a Dios debe de ser en verdad, y esto también tiene dos posibles significados. Número 1, debemos adorar a Dios verazmente, sinceramente y con integridad. Y número 2, debemos adorar a Dios conforme a la verdad, es decir, conforme a su voluntad revelada en la Escritura. Luego de considerar el primer elemento, que Dios es espíritu, ahora continuamos con el segundo elemento: Dios es invisible. E iniciamos con una pregunta: ¿cómo describen las siguientes escrituras a Dios? Leamos Hebreos capítulo 11, versículo 27. Dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Aquí el personaje de quien está hablando es Moisés, y este versículo describe a Dios como invisible. Ahora consideremos otra cita. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios,
sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este versículo nos enseña mucho del carácter de Dios. Lo describe como rey, es decir, resalta el carácter soberano de Él. El rey de los siglos también nos enseña de su eternidad. Inmortal también es una referencia a su eternidad. Nadie puede detener ni pausar la existencia de Dios. Pero también describe a Dios como invisible. Además, como el Dios verdadero solamente es uno y es absolutamente sabio. Por lo tanto, merece todo honor, toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén. Así que hemos considerado 2 versículos y describen a Dios como invisible. Hago las siguientes preguntas. ¿Será que la verdad de su invisibilidad explica su naturaleza espiritual? Bueno, claramente, como Dios es espíritu, Él es invisible. Y como Él es invisible, Dios es espíritu. Ahora, mis queridos hermanos, continuamos con el último elemento. Ninguna figura vistes. Ninguna figura vistes. De igual manera, iniciamos con una pregunta. ¿Algún hombre ha visto alguna vez a Dios? ¿Qué nos dice la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 16? Dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Claramente, ninguna persona ha visto al Padre, ninguna persona ha visto a Dios. Asimismo, en palabras de Jesús, en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 46 dice: no que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Solo Cristo y el Espíritu Santo conocen completamente el carácter de Dios. Ahora buscamos en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio capítulo 4, versículo 12. Y dice: y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura viste. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la importancia de que Moisés no viese figura de Dios en ese acontecimiento tan importante? La respuesta es porque Dios es espíritu, Dios es invisible, Dios no está hecho de materia y Dios tiene verdaderamente y es verdaderamente espiritual. Y esto nos llama a dar prioridad a sus palabras. Ya que Él tiene un carácter espiritual, no debemos por qué buscar figuras de Dios, sino dar prioridad a sus palabras. Una pregunta: ¿será que es bueno hacerse alguna imagen
o figura de Dios? De ninguna manera, porque es una violación al segundo mandamiento que dice en Éxodo 20, versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Así que cualquier intento de hacer una figura o un dibujo de Dios conducirá a la distorsión de su imagen y a una subestimación de su gloria. Por lo tanto, toda forma de idolatría debe de ser evitada como una plaga. Ahora bien, al pensar en Dios, ¿cómo pensamos en Él? ¿Recordamos sus atributos o será que visualizamos alguna imagen? ¿Cómo pensamos en Dios? En resumen, hemos conocido sencillamente el carácter espiritual de Dios desarrollando la enseñanza en 3 elementos. Primer elemento, Dios es espíritu. Segundo elemento, Dios es invisible. Tercer elemento, en referencia al acontecimiento en Sinaí con Moisés, ninguna figura visteis. Así que, amados hermanos, como bien lo afirmaba los versículos, cada vez que conocemos más el carácter de Dios, más sus gloriosos atributos, debemos de rendirnos en una adoración en espíritu, en verdad, y una adoración sincera y perpetua ante el único Dios que merece toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén. Cuánto bien le ha hecho esta palabra de Dios hoy. Guárdela en su corazón, porque Dios encargó que sus mandamientos sean muy guardados para no pecar contra Él. Y además, compártala con fe. Hay muchas almas necesitadas a su alrededor. Recuerde y crea esta palabra también. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Amén. Dices como yo podré seguir este camino donde tantas cosas se me piden a mí. Hoy te quiero decir que esa fuerza no vendrá de ti,
esa misma virtud. Recíbela por fe, tu vida cambiará. La fuerza